Todo sucedió en 2017, pero la historia comienza mucho antes. Me llamo José Reyes, y hasta ese año llevaba una vida que para muchos parecía ejemplar. Era deportista, siempre haciendo ejercicio y cuidando mi cuerpo. La salud nunca me preocupó mucho porque, honestamente, siempre me sentí fuerte, invencible incluso. Pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó de forma invisible, silenciosa, como una sombra que se acerca sin previo aviso. Trabajaba en entornos expuestos a productos químicos tóxicos relacionados con el sector militar. No sentí nada de inmediato, pero estos productos comenzaron a corroer mi salud desde dentro. Mi corazón, mi mayor símbolo de fuerza, ya no era como antes. Desarrollé enfermedades autoinmunes. Una de ellas, especialmente cruel, atacó mis órganos vitales, dejando marcas irreversibles en mi corazón. Aún así, no tenía idea de lo que estaba pasando. Seguía viviendo y entrenando como si nada pudiera tocarme, hasta que un día mi cuerpo no aguantó más. Fue como si todo se derrumbara de una vez, mi corazón se detuvo. Entonces, en medio de una emergencia médica, me enfrenté a la lucha más grande de mi vida. Fueron 7 horas de pura agonía. No hay forma de describir completamente el dolor, tanto físico como emocional. Podía sentir a los médicos y enfermeras esforzándose por salvarme, pero con cada intento parecía que me alejaba cada vez más de la vida. La desesperación estaba estampada en sus rostros. En medio de todo esto, algo sucedió. Mientras el dolor y el caos me rodeaban, mis ojos se fijaron en un pequeño detalle en la sala. Un crucifijo colgado en la pared. Era algo tan simple, pero en ese momento lo parecía todo. Era como si me estuviera diciendo que no me rindiera, que luchara incluso cuando todo parecía perdido. Fue entonces cuando comencé a pensar en orar. Miré al crucifijo y le dije a Dios: ya he confesado mis pecados. Por favor, déjame ir. Ya no puedo soportar esto. Era extraño porque nunca había sido de rendirme, pero en ese momento parecía que no había salida. Entonces algo sucedió, una sensación de paz me invadió. Era como si Dios me estuviera diciendo: está bien, relájate. Puedes descansar. Cerré los ojos y, de repente, sentí algo extraño. Fue como un temblor, un chasquido, y, de repente, ya no estaba allí. Mi alma se separó de mi cuerpo, como si hubiera sido empujada hacia afuera. Cuando me di cuenta, estaba en un túnel completamente oscuro. Era una oscuridad tan profunda que parecía infinita, como el espacio sideral pero sin estrellas. No había nada allí, solo un vacío tan grande, sin vida, sin amor, sin nada que pudiera reconocer. Pero, incluso en ese vacío aterrador, comencé a sentir algo increíble, una fuerza enorme me envolvió, como un amor que lo llenaba todo dentro de mí. Era paz, alegría, algo tan fuerte que no parecía posible en ese lugar tan oscuro. Y entonces supe, Dios estaba allí, en esa oscuridad, no lo veía ni oía su voz, pero sentía su presencia de una manera tan real que era imposible ignorarla. Mi mente parecía más clara que nunca, como si mi inteligencia se hubiera ampliado. Fue algo indescriptible. En ese momento me di cuenta de una verdad tan simple y, al mismo tiempo, tan profunda. Esta no podía ser la única existencia. Sentir una paz tan maravillosa, estar simplemente parado en el espacio envuelto en ese sentimiento poderoso, eso no surgía de la nada. De repente, me percaté de algo más extraño. Incluso en esa oscuridad infinita, podía ver. No solo veía, sino que comprendía la profundidad de ese vacío. Mis ojos parecían ajustados para captar cada detalle de esa inmensidad. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Había una pequeña luz. No era un destello repentino ni algo que apareciera de la nada. La luz estaba allí todo el tiempo, pero no la había percibido porque estaba demasiado concentrado en el vacío. Lo más impresionante era que podía ver todo al mismo tiempo. Era como si tuviera visión de 360 grados. No necesitaba darme la vuelta físicamente para ver la luz detrás de mí. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que necesitaba volverme hacia ella, como si esa luz me estuviera llamando. Pensando ahora, creo que fue una elección.
Nadie me obligó. Podría haber estado allí, en el vacío, el tiempo que quisiera, pero decidí darme la vuelta. Cuando finalmente miré la luz, algo sucedió dentro de mí. Sabía que debía estar con ella. Y, de repente, estaba allí. No hubo viento, ningún movimiento brusco ni sensación de velocidad. Fue rápido, pero al mismo tiempo sabía exactamente cómo había llegado. Describir el tiempo en ese lugar es casi imposible. No existía tiempo ni espacio como los conocemos. Todo parecía suceder al mismo tiempo, condensado en un solo punto. Estaba ante esa luz, y de ella emanaba algo tan real, amor. No era solo un sentimiento, era como si el amor fluyera directamente hacia mí, llenando cada parte de mi alma. Era tan intenso que me sentí completo, como si ese amor fuera la esencia misma de mi existencia. La luz era increíblemente brillante, más radiante que el sol, pero no dolía mirarla. Al contrario, era suave, cálida e increíblemente relajante. Recuerdo haber pensado, ¿cómo puede ser tan brillante y no doler? Era lo más intenso que había visto, pero también lo más acogedor, como un abrazo que no necesitaba palabras. Mientras intentaba encontrar el final de esa luz, me di cuenta de que no tenía límites. Mi visión viajaba cada vez más lejos, como si buscara el punto final. Pero esto nunca sucedía. Lo que estaba delante de mí era un brillo sin fin, un amor que parecía eterno y una paz que trascendía cualquier cosa que podamos imaginar aquí. De alguna forma, lo sabía, esa luz era infinita. No era solo una impresión o una suposición, era una certeza. Sí, era como si mi alma lo reconociera antes incluso de saberlo. No vi ningún cuerpo, ninguna forma que pudiera llamar Dios. No tuve esa visión clásica que muchas personas describen de ver a Dios como un ser físico. Esa parte aún no la comprendo completamente. Pero lo que sabía, sin lugar a dudas, es que esa luz era Dios, o mejor dicho, venía de Dios. Era su amor puro y más simple, sin límites. Entonces escuché una voz que decía, «Puedes entrar». No fue una orden ni un empujón, fue una invitación. Tan pronto como esas palabras resonaron, tomé la decisión. No fue algo que me obligaran a hacer, sino una elección consciente. Cada paso que di fue mío, una decisión que partía de mí. Pero, honestamente, no puedo imaginar a alguien resistiéndose a eso. El amor y la sensación de paz eran tan grandes y completos que parecía imposible decir que no. Imagina la sensación de usar una pajita para beber algo, el líquido sube, llena la pajita, pero nunca se vacía porque se reabastece constantemente. Era exactamente así. Ese amor fluía hacia mí sin parar. Y lo más impresionante es que nunca era repetitivo, siempre era algo nuevo, fresco, como si cada segundo trajera una versión aún más intensa y completa de ese sentimiento. Cuando era niño, pensaba que el cielo sería aburrido. Mi abuelo decía que habría música y baile. Pero eso no me entusiasmaba, no parecía divertido, decía. Él intentaba explicármelo, pero ¿cómo podía entenderlo un niño? Incluso como adulto, la idea de algo eterno es difícil de comprender. Pero allí, en esa luz, todo tenía sentido. Era como si el propio amor de Dios me envolviera, me curara. Y, de repente, lo sabía, Él realmente tiene nuestros mejores intereses en el corazón. Recordé los momentos difíciles, como estar acostado en una habitación de hospital, preguntándome por qué suceden ciertas cosas. Es fácil sentir que estamos solos o sin esperanza. Pero allí, todo lo que estaba roto dentro de mí se reparó. Cada herida emocional, cada cicatriz de la vida estaba siendo llenada por el amor de Dios. Era tan reconfortante, tan completo, que comencé a comprender algo profundo. Tal vez no habría experimentado ese amor de una manera tan intensa si no hubiera pasado por tantas dificultades antes. El contraste lo hizo todo aún más especial. Fue entonces que, sin pensarlo mucho, dije, quiero ver a Jesús. Tan pronto como esas palabras salieron de mi mente, la luz a mi alrededor comenzó a abrirse. De repente, me vi en un lugar completamente diferente. No era la plenitud del cielo, eso lo sabía. Era como una sala de entrada.
Sabes, cuando llegas a casa, te quitas los zapatos y cuelgas el abrigo en un espacio antes de entrar de verdad. Era algo así. Parecía ser un lugar de transición, un ambiente para prepararse para lo que estaba por venir. A mi alrededor, percibí la presencia de incontables seres. Tenían formas humanas, pero no exactamente como las conocemos. Sus cuerpos estaban envueltos en luz tan brillante que casi eclipsaba cualquier característica física. Cada ser emanaba una intensidad diferente de luz, algunas luces eran más radiantes, otras más suaves, pero todas eran increíblemente hermosas. Eso me impresionó profundamente. En medio de esa multitud de seres luminosos, algo llamó mi atención. Había un ser que brillaba mucho más que todos los demás, como si fuera el sol mismo entre las estrellas. Era magnífico, deslumbrante, casi indescriptible. Y fue entonces cuando me di cuenta, era Jesús. El mismo amor y paz que había sentido en la luz ahora emanaban directamente de él. Era como si él fuera la fuente de todo. Lo miré, y aunque no abrí la boca, dije algo. No era un sonido ni una palabra en el sentido tradicional, era un pensamiento. Todo sucedía mentalmente, como si nuestras almas se comunicaran directamente, sin barreras. Cuando estaba con Jesús, parecía entender cada sentimiento, cada pensamiento, antes incluso de terminarlo. Y, de la misma manera, yo sabía lo que él quería decirme. No era como escuchar una voz, era como si sus palabras estuvieran impresas directamente en mi mente, claras e inconfundibles. Pedí ver su rostro. Ese deseo surgió de dentro de mí, tan fuerte que apenas pude contenerlo. Y entonces sucedió, el rostro de él comenzó a tomar forma, como si se estuviera recomponiendo delante de mí. Pero había algo curioso en esto. A pesar de estar viendo su rostro, no podía guardar el recuerdo de esa imagen. Era como si mi mente fuera incapaz de registrarla completamente. Todo parecía una animación en movimiento. ¿Sabes esos libritos en los que cada página tiene un dibujo un poco diferente al anterior y, cuando pasas rápido, parece que los dibujos cobran vida? Fue así. Veía sus expresiones, los detalles, pero al instante siguiente era como si diera vuelta a la página y la imagen se disolviera. Era una experiencia impresionante, al mismo tiempo, intrigante. Hasta hoy no sé por qué no pude retener ese recuerdo. Quizás no fuera tan importante. Tal vez lo que importara fuera el sentimiento, la conexión, el amor indescriptible que emanaba de él. Pensándolo bien, tal vez guardar la imagen fuera algo demasiado pequeño ante la grandeza de lo que viví. Eso me dio una nueva esperanza, una esperanza de que puedo contribuir a crear algo mejor, incluso en pequeñas acciones. En ese momento, algo quedó claro para mí. La única manera de provocar cambios reales en otra persona es a través de la bondad y el amor. Me di cuenta de que la fuerza contra la fuerza nunca funciona, eso solo genera resistencia, desequilibrio y caos. Por otro lado, el amor, con su fuerza suave y transformadora, tiene el poder de cambiar todo. Estaba experimentando esto de una manera tan intensa que comencé a sentir cambios profundos dentro de mí. Fue entonces cuando un recuerdo de la infancia surgió en mi mente. Recordé cuando, siendo niño, recé después del funeral de mi bisabuela. Vi a mis tíos y tías llorando, devastados por la pérdida, y eso me marcó profundamente. Era pequeño, pero lo suficiente para entender que no quería causar ese tipo de dolor a las personas que amaba. Entonces, arrodillado, le pedí a Dios una vida larga, y en ese instante sentí que mi oración había sido escuchada. Ahora, con 42 años, habiendo pasado por esta experiencia por ellos, esa no era la razón para regresar. Comencé entonces a reflexionar profundamente, ¿qué significaba querer volver? ¿Sería por el amor, por el propósito, o sería por algo aún más esencial? Este momento de reflexión fue muy transformador, llevándome a cuestionar mis motivaciones más íntimas y a redescubrir lo que realmente importa. Tardé un tiempo en entenderlo completamente, pero ahora, al reflexionar, me doy cuenta de que era tan obvio. El amor que sentí en ese momento era el motivo por el que quería volver. Más que cualquier otra cosa, quería compartir ese amor con las personas. Quería contarles lo mucho que Dios nos ama.
Esto me dio un propósito tan claro: llevar esperanza a un mundo que, a menudo, se siente perdido ante las dificultades, las tragedias y la forma en que las personas se tratan. El amor que experimenté era tan abrumador y poderoso que todo lo que quería era ser un instrumento para él. No busqué un lugar mejor en el cielo ni una especie de recompensa. Mi deseo era completamente puro. Cuando compartí este sentimiento con él, aunque no fuera con palabras, sino con pensamiento e intención, él lo confirmó. Dijo que eso era exactamente lo que necesitaba entender. Fue entonces cuando él reveló algo que cambió mi perspectiva para siempre: 3 cosas que debía hacer al regresar. Es importante decir que, aunque todo esto parecía suceder al mismo tiempo, cada lección era muy clara. La primera lección fue sobre la importancia de la oración. Pero no solo como un ritual o algo que hacemos por obligación. Él me mostró que la oración debía ser mi comunicación constante con él, impregnando todos los momentos de mi vida. No se trataba solo de despertar por la mañana y decir algunas palabras mecánicamente, sino de vivir una vida de oración. Él me hizo entender que todo lo que hacemos debe hacerse de la manera correcta, con un corazón puro, con el objetivo de glorificar a Dios. No hay valor en realizar buenas acciones esperando algo a cambio. Ese tipo de actitud pierde el verdadero propósito. Él cambió por completo esa perspectiva para mí, mostrándome que incluso en las pequeñas cosas, aquellas que solía encontrar tediosas, podía encontrar alegría siempre que fueran hechas con amor y por él. La segunda lección que él me enseñó fue sobre el sufrimiento. Me pidió que sufriera alegremente, algo que, a primera vista, parece una tarea imposible para los seres humanos. Nuestra tendencia natural es intentar evitar el sufrimiento a toda costa. Gastamos tanta energía intentando escapar de él, sin darnos cuenta de que, muchas veces, tenemos poco control sobre las dificultades que surgen en nuestras vidas. Esto no significa que debamos ignorar la ayuda médica o dejar de buscar alivio cuando sea posible, sino que, cuando no tenemos el poder de cambiar algo, debemos aprender a aceptarlo. Aceptar el sufrimiento con la confianza de que, incluso ante las limitaciones, podemos vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. No se trata de rendirse o dejarnos vencer por la desesperación, sino de alguna forma, mantener la dignidad y la paz interior, incluso en las adversidades. La tercera lección fue sobre compartir su amor. Aunque parezca simple a primera vista, esta tarea es mucho más desafiante de lo que parece. El amor es algo que todos podemos dar, pero la verdad es que las personas pueden ser difíciles de amar. Pueden ser gruñones, distantes, y eso puede hacernos preguntarnos, ¿vale la pena seguir ofreciendo amor? ¿No será que voy a ser perjudicado? ¿Será que me van a ridiculizar? Estas dudas son naturales, pero lo que no vemos inmediatamente es el profundo impacto que un simple gesto de amor puede tener en la vida de alguien. Muchas veces, compartir el amor de Dios es como plantar una semilla. Puede parecer un pequeño gesto, pero el impacto real es algo que se manifestará en el futuro de la persona de maneras que no podemos imaginar. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, el amor sembrado continúa creciendo de maneras misteriosas en el alma de quien lo recibe. Un sentimiento de esperanza profundo, algo que no conocía antes. El amor que había experimentado me daba la confianza de que, incluso en el sufrimiento, había propósito. Sabía que todo aquello formaba parte de un proceso mayor, algo que no podía entender completamente en ese momento, pero que me llenaba de una paz inquebrantable. Al mirar mi cuerpo, al percatarme de la situación caótica, ya no me sentía solo ni perdido. El sufrimiento que me esperaba no parecía tan insoportable ahora porque sabía que, de alguna forma, estaba siendo guiado por algo mayor, por un amor infinito que me sostendría hasta el final. El miedo que normalmente tendría ante tanto dolor y tantas incertidumbres desapareció, sustituido por una silenciosa aceptación. Sentía que estaba siendo preparado para algo, que este regreso a la vida, a mi cuerpo, era una oportunidad para seguir adelante con una nueva perspectiva. El amor que experimenté allí, junto a Jesús, se convirtió en mi fuerza, y cada paso que daba, incluso en el sufrimiento, era una elección consciente de entregarme al propósito mayor que Él había plantado en mí. Era como si, al regresar, una parte de mí permaneciera en ese lugar de luz, y eso seguiría guiándome por toda mi vida, incluso en los momentos de dificultad. Con esta comprensión,
comencé a ver el sufrimiento de una forma diferente. Ya no era una carga que me aprisionaba, sino una oportunidad de crecimiento. Algo que, sin saber cuánto sería capaz de soportar, me daba la sensación de que, al final, todo encajaría. Y así, incluso al regresar a mi cuerpo y a la realidad del dolor, ya no sentía la soledad ni la desesperanza. Había experimentado el amor más sublime y eterno, y eso era todo lo que necesitaba para encontrar paz. Esta es mi historia. Espero que mi experiencia toque el corazón de quien la escuche. A lo largo de este viaje, he aprendido que el sufrimiento puede ser transformador, que el amor de Dios es incondicional e infinito, y que tenemos el poder de elegir cómo vivimos, incluso en las circunstancias más difíciles. Volver a la vida después de haber experimentado algo tan profundo me hizo apreciar el valor de cada momento y el impacto que nuestras acciones, pensamientos y sentimientos pueden tener en el mundo que nos rodea. Ahora comparto mi historia, no solo como un recuerdo de algo extraordinario que viví, sino también como una invitación para que otros abran sus corazones al amor de Dios. Es posible encontrar esperanza, incluso en las situaciones más complicadas. El amor de Jesús no es una abstracción, sino una realidad tangible, una fuerza que transforma y puede cambiar vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Hoy puedo mirar atrás y ver el sufrimiento de otra manera, con una visión más amplia, más llena de compasión y comprensión. La experiencia que viví me hizo comprender que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El amor de Dios se convierte en la base de nuestras vidas, y al compartir esta historia, espero que otras personas también sientan ese llamado a la transformación, a vivir con un propósito mayor, y sobre todo, a experimentar ese amor que todo lo cura, todo lo transforma y todo lo renueva. Solo quiero que más personas sientan la paz, el coraje y la esperanza que sentí al experimentar de forma tan intensa la presencia de Dios. Ahora quiero saber de ti. De lo más profundo de mi corazón, ¿qué te pareció este viaje que he compartido? Deja tu opinión en los comentarios, y si ya has vivido algo similar, cuéntame. ¿Quién sabe si podamos aprender juntos de nuestras experiencias? Ha sido un gran placer tenerte conmigo hasta aquí, y espero que esta historia te haya tocado de alguna manera. Si te gustó, no olvides compartirla con alguien que pueda necesitar este mensaje. Que Dios bendiga ricamente tu vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.